Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Historia de Pedro. Informe a la Iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 11. Video número 91. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea recibieron noticias de que también los no judíos habían aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro volvió a Jerusalén, lo criticaron algunos de los creyentes procedentes del judaísmo. Le preguntaron: ¿por qué fuiste a visitar a los que no son judíos y comiste con ellos? Cierto grupo de judíos en la iglesia de Jerusalén rechazó las acciones de Pedro fuertemente. Lucas se refiere a ellos como los creyentes procedentes del judaísmo. Estos ponían mucho énfasis en la circuncisión, rito que se había establecido como un pacto entre Dios y Abraham en el Antiguo Testamento. Los judíos no se relacionaban afectuosamente con ningún hombre incircunciso, no entraban a sus casas, ni mucho menos comían con ellos, porque excluían de su dieta muchos animales que ellos comían. Los judíos cristianos creían que Jesús era su Salvador, pero también sostenían que la circuncisión y todos los ritos judíos debían ser seguidos estrictamente por la iglesia. Estos judíos causaron continuos problemas en la iglesia primitiva. Leeremos más acerca de estos problemas y las respuestas dadas por los apóstoles en los siguientes videos. Pedro les contó desde el principio todo lo que había pasado. Les dijo: yo estaba en la ciudad de Jope, y mientras oraba tuve una visión. Vi algo parecido a una gran sábana, que atada por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo estaba. Me fijé bien para ver lo que había dentro, y vi cuadrúpedos y fieras, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo: levántate, Pedro, mata y come. Yo contesté: no, Señor, porque nunca ha entrado en mi boca nada profano ni impuro. Entonces la voz del cielo me habló de nuevo diciéndome: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto sucedió 3 veces, y luego todo volvió a subir al cielo. En aquel momento, 3 hombres enviados desde Cesarea a buscarme llegaron a la casa donde estábamos. El Espíritu me mandó que sin dudarlo fuera con ellos. Y también fueron conmigo estos 6 hermanos. Todos entramos en casa de cierto hombre, que nos contó cómo en su casa había visto un ángel, que puesto de pie le había dicho: manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también es conocido como Pedro. Él te dirá cómo puedes salvarte, tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo vino sobre ellos, de igual manera que al principio vino sobre nosotros. En respuesta a la solicitud de los líderes de la iglesia, Pedro les explicó por qué había entrado en el hogar de un gentil incircunciso. Pedro explicó la visión y describió lo que sucedió en la casa de Cornelio, y cómo ellos también habían recibido el Espíritu Santo, confirmando que Dios los aceptaba plenamente como parte de su iglesia. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: es cierto que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues bien, si Dios le da también a ellos lo mismo que nos ha dado a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? El don de Dios es el Espíritu Santo, y fue la señal de que Dios había aceptado a estos gentiles tan solo por haber creído en el Señor Jesucristo. Dios planeó formar un pueblo apartado para Él, para darle sus palabras, y por medio de Él traer al Mesías Salvador. Ahora que Jesús había consumado su obra de salvación, toda persona de todo pueblo y nación podían acercarse a Dios, sin otro requisito que arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Cuando los hermanos de Jerusalén oyeron estas cosas, se callaron y alabaron a Dios diciendo: De manera que también a los que no son judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a Él y alcanzar la vida eterna.
Cuando los apóstoles y los otros miembros de la iglesia oyeron cómo Dios había aceptado a los gentiles, aunque eran incircuncisos, se alegraron mucho y ya no discutieron más con Pedro. Por el momento, los judaizantes fieles de la circuncisión los aceptaron renuentemente. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Quiénes eran los que estaban enojados porque Pedro hubiera entrado en casa de gentiles romanos y comido con ellos? Judíos cristianos, que daban mucha importancia al rito de la circuncisión y la pureza de los alimentos. Pregunta número 2. ¿Qué era la circuncisión? El rito de quitar el exceso de prepucio de todo varón al 8º día de nacido. Este rito se había establecido como un pacto entre Dios y Abraham. Pregunta número 3. ¿Por qué no podían los judíos comer con paganos incircuncisos? Porque Dios les había prohibido comer ciertos alimentos como el cerdo, el conejo, el avestruz y los reptiles que los gentiles comían. Aún hoy en día, los judíos estrictos solo comen comida especial, llamada kosher. Pregunta número 4. ¿Cuál era el propósito de la visión para Pedro y los demás cristianos? Mostrarles que por medio del sacrificio de Cristo, Dios podía limpiar de pecado tanto judíos como a gentiles. En este nuevo pacto no eran necesarios los reglamentos judíos acerca de los alimentos ni de la circuncisión. Pregunta número 5. ¿Cuál fue la señal de que Dios había aceptado a todos esos romanos en la casa de Cornelio? Que recibieron el Espíritu Santo manifestando el hablar otros idiomas, igual que ellos en el día de Pentecostés. Pregunta número 6. ¿Cuáles son los únicos requisitos para ser aceptados por Dios y recibir el perdón de pecados? El arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo como el Salvador prometido por Dios. Hechos 20:21. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.